Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, presentó iniciativas de reforma para trasladar las secretarías de gobernación a gobernación, las tareas de seguridad pública, prevención del delito y sistema penitenciario. También para crear la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Ayer y hoy, miembros del equipo de transición se reunieron con diputados y senadores para cabildear estas reformas. El propio Partido de la Revolución Democrática presentó hoy en el Senado una propuesta también de comisión anticorrupción en un intento, de tratar de ganar en la partida. Lo cierto es que el planteamiento que rápidamente quiere echar a andar Peña Nieto antes de asumir la presidencia de la República es el de, volver a tener en gobernación una secretaría que tenga la capacidad real de instrumentar, por un lado, políticas de seguridad y por el otro lado, la propia política política. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Muy buenas noches, Ezra. Mira, así es como funciona en la mayoría de los países desarrollados. La verdad de las cosas es que la Secretaría de Gobernación ha venido perdiendo funciones durante los últimos 12 años. Se le quitó la parte de la policía, se le quitó la parte instrumental y de alguna manera también se le quitó una muy buena parte de la conducción política. Hay voces que dicen que esto es una regresión al pasado, a un autoritarismo importante por parte del PRI, o al menos sería un intento en ese contexto. La verdad de las cosas es que como estamos no funciona muy bien, hay un desbalague generalizado en términos de las funciones, específicamente aquellas que tienen que ver con la conducción y el aseguramiento, ahora sí que valga la redundancia, de la seguridad física de las personas, de la seguridad nacional en su conjunto, y sin duda alguna amerita un cambio importante, al menos desde el punto de vista administrativo. ¿Hasta dónde puede llegar esto en términos de una visión política? Pues no lo sabemos, dependerá en muy buena parte de las personas específicas que estén a cargo de esta institución. Yo creo que el andamiaje institucional amerita un cambio, no cabe la menor duda, pero pues a final de cuentas habrá que ver si este cambio es el que corresponde a las necesidades actuales del país. Es un experimento, ¿no? Un experimento mover seguridad pública de regreso a gobernación. Le agrega a las funciones que ya tiene gobernación un 30% más, que no es poca cosa. Entonces, se convierte en una Secretaría de Gobernación muy pesada, muy grande, que además tiene funciones de coordinación de gabinete, según está escrito en la iniciativa de la ley. No sé si esto va a funcionar o no, es un experimento que hay que ver qué resultados puede dar. No es el único que se hace, se modifica también desarrollo social de manera muy profunda y se convierte en algo más bien dirigido a la defensa de los grupos vulnerables. Se parece bastante a lo que había en el gobierno del DF cuando Rosario Robles era jefa de gobierno, no sé si tenga algo que ver. Y también se modifica la Secretaría de la Reforma Agraria para convertirla en desarrollo urbano, agrario, territorial y lo que venga, ¿no? Esas es como las tres cosas. En todas ellas se ve cierta lógica, como decía Ernesto, de tratar de ordenar más adecuadamente las funciones, pero pues en el caso específico de gobernación, el moverle seguridad pública, a lo mejor tiene lógica administrativa, pero es una secretaría muy grande, muy pesada, no sé si sea un exceso, está difícil saberlo ahorita. Bueno, ahí hay una discusión también técnica. Hay que recordar que cuando los panistas deciden sacar, Felipe Calderón decide sacar convertir la Secretaría de Seguridad Pública en una entidad ajena a gobernación, se dice, se comienzan a dar choques entre las distintas estructuras de seguridad. Por un lado, este pleito que hasta el día de hoy, todavía a 10 días de que termine el gobierno, sigue estando presente entre la Procuraduría y la Policía Federal, entre instancias que estuvieron durante mucho tiempo enfrentadas en lugar de colaborar. Esta figura de Genaro García Luna, los procuradores cuestionando el trabajo de García Luna, todo esto que es producto de una concepción donde se creía que separando, sacando el aparato de seguridad de la instancia política de gobernación sería mucho más ágil en su funcionamiento. Funcionó hasta cierto punto, hay quien dice que esto es parte de lo que falta por hacer y que por eso hay que regresarlo otra vez a la conducción de gobernación y habrá que ver quién es, aunque todo apunta a Miguel Ángel Osorio Chong, quién va a coordinar y tener el poder dentro de gobernación. Es que cuando sacan seguridad pública a la entrada de Vicente Fox, también
tratan de desmantelar el CISEN. Yo creo que traían de mucho tiempo las personas que llegan de la oposición por primera vez a gobernar, pues la gran preocupación de que Gobernación se había dedicado al espionaje político y a tratar de evitar que la oposición ganara espacios, y entonces por eso pues le quitan toda la fuerza, ¿no? Tratan de destruir al CISEN, como decía yo, le quitan seguridad pública y entonces se convierte en una Secretaría de Gobernación pues prácticamente sin herramientas, en un sistema político en el cual los gobernadores ya no responden al presidente, ni tampoco el Congreso. Entonces el secretario de Gobernación pues no sirve para nada durante los últimos 2 sexenios. Yo retaría casi a los amigos del auditorio a que se recordaran los nombres de los secretarios de Gobernación de los últimos 12 años. Tampoco está tan fácil, simplemente porque pues no tenían mucho que hacer, realmente no estaba funcionando Gobernación o no ha estado funcionando. El regresarle esta fuerza pues a lo mejor le da la capacidad nuevamente al secretario de Gobernación de convertirse en un actor político y descargarle mucho del peso al presidente. En el tiempo de Felipe Calderón, el presidente cargó con la parte de coordinación política que normalmente llevaba Gobernación y bueno, tuvo un desgaste mayor me parece, claro. Felipe Calderón, pero era su forma de ser, así es él. Yo me imagino que Peña Nieto está tratando de darle otra vez a la presidencia una posición separada de la administración pública, un poco por encima de eso, y que pues los golpes diarios se los cargue el secretario de Gobernación. Me imagino que en esa lógica va. Y sintomático precisamente de este bajo perfil que tuvo la Secretaría de Gobernación durante 12 años consecutivos, es por una parte el tipo de conflictos que uno se recuerda en ese contexto, pues los casinos con Santiago Krill, en lugar de ver cosas pues, realmente fundamentales de la estructura del poder en el país, y desde luego la cantidad de secretarios de Gobernación, que no fueron pocos, especialmente durante este sexenio. Que en este sexenio pues, hubo un problema bastante grave en términos de la propia seguridad de los funcionarios, el caso de Juan Camilo Muriño y el caso de José Francisco Blake Mora, que además agudizaron también, su trágica muerte agudizó lo que implicaba el manejo político en figuras que pues eran, digamos que de la confianza del presidente Calderón, que recordar que el presidente Calderón fue durante su sexenio una figura que privilegió la lealtad incluso sobre la eficiencia y que, bueno, pues en la medida en que este círculo se le fue cerrando, fue cada vez teniendo menos figuras que pudiera servirle como operadores políticos y lo tuvo que hacer directamente él, y quizá eso es parte del desgaste del que tú hablabas, Maca. Efectivamente, es que se le quitó a Gobernación mucho del juego que normalmente tenía, se lo carga el presidente. Yo no creo que es una buena idea, y entonces me parece que sí tiene sentido que Gobernación coordine el gabinete, y si no lo iba a hacer Gobernación, que lo hiciera la oficina de la presidencia. Por cierto, en la iniciativa se habla de la oficina de la presidencia en un par de ocasiones, pero no se define. Es decir, habla en el primer artículo que la oficina de la presidencia forma parte del gobierno, pero no aparece entre las dependencias. Se menciona como su posible asistencia a las reuniones de gabinete y funciones de secretaría técnica, pero no queda claro en ningún momento. A lo mejor esta es otra forma de buscar esos equilibrios, ¿no? A mí lo que sí me parece realmente interesante es esta secretaría que pues, digamos, es nueva o desapareció en México desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la planeación de los asentamientos humanos en el país. De alguna manera la reforma agraria terminó su vida útil desde hace muchísimos años, ya no hay tierra que repartir, no tiene absolutamente nada que hacer. Pero donde sí hay una tarea enorme que hacer en este país es en la planeación, especialmente en las zonas urbanas y su interacción con las zonas rurales. Ha sido un desastre durante los últimos años en México. El desbordamiento, no de poquitas ciudades, yo te diría del 99% de las mismas, por no tener una planeación efectiva. Contaremos con los dedos de una mano aquellas de las 100 ciudades importantes del país que efectivamente tengan una planeación, una visión de los siguientes 30 años, probablemente Mérida, probablemente Aguascalientes, no muchas más. Lo que hemos visto es que en términos de dimensión territorial, las ciudades se han expandido en 10, en 15, en 20 veces lo que tenían hace 30 años, mientras que la población lo ha hecho en 2 o en 3. Y eso, sin duda alguna, ha dado un verdadero desastre en términos de vivienda, en términos de servicios urbanos, y es gratificante que por lo menos se esté creando una instancia en donde se empiece a pensar en eso.
desde hace décadas no pensamos eficientemente en lo que debe ser esta vinculación de la parte rural con la parte urbana, y es momento, si no es que vamos muy atrasados, para tener una contextualización de lo que puede suceder en los próximos, cuando menos 30 años en ese sentido. Estas funciones estaban en Sedesol, se le quitan a Sedesol y se van a la reforma agraria, que ahora se llama Desarrollo Agrario Urbano y Territorial, y va a tratar de hacer esto a lo que se refería Ernesto. Yo tengo mis sospechas de que no va a funcionar mucho, porque las razones por las cuales no se puede aplicar el desarrollo urbano es porque cada ciudad pues es soberana, ¿no? Son municipios libres que pueden hacer lo que les dé la gana, y así le han estado haciendo. A la capacidad para coordinar. Digo, es que si ya había una coordinación desde una subsecretaría de Desarrollo Social, pero pues ahora va a haber desde una subsecretaría de la nueva secretaría. Va a depender del peso político que se le dé. Ahora, el otro punto es la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta idea otra vez de sacar la bandera de la lucha contra la corrupción como algo específico. Creo que esto no existe en ningún país como un modelo institucional. Las procuradurías, la propia oficialía mayor del Congreso, la que se encarga de revisar esto, no sé, Contaduría Mayor de Hacienda, convertir otra vez esta instancia de lucha contra la corrupción en un modelo de búsqueda. O sea, ahora sí, al hacerla de Sherlock Holmes con linternita para ir y ubicar, o con lupa para ir a buscarlos, pues puede parecer también otra vez un mecanismo persecutorio. A mí, más que persecutorio, me parece que es esta idea de tratar de vacunarse frente a esta acusación de que el PRI vuelve el PRI de la corrupción, y entonces saco mi Comisión Nacional Anticorrupción, le quito de la función pública, que la voy a desaparecer, y el resto lo voy a pasar a Hacienda, y de esta manera funciono. ¿Qué va a suceder allí? Pues a menos que comiencen a cazar gobernadores, ¿sí? Si ya están sacando videos para defenderse. Imagínate. No, cuando se hace una comisión es porque uno no quiere que las cosas funcionen. Es decir, si lo que queremos es enfrentar la corrupción, pues ahí están las leyes, bastaría con cumplirlas, ¿no? Yo sé que eso no es normal en México, que no lo sabemos hacer, que apenas llevamos 15 años intentando cumplir leyes. Lo que convendría es que hiciéramos un mayor esfuerzo en esta dirección y no andar creando comisiones. Yo coincido contigo, es una forma de vacunarse, de tratar de no discutir el tema. Esto no significa que los señores del PRI que regresan vayan a ser más corruptos que los que se van, o que el PRI anterior, o menos, eso no lo sabemos. Lo que sí es claro es que esta comisión no creo yo que tenga ninguna utilidad. Serviría, por ejemplo, tener una procuraduría que separáramos un poco más del Ejecutivo. Eso sí serviría, no nada más para la corrupción, sino para muchas otras cosas. Y bueno, yo creo que en esa dirección deberíamos movernos, pero no va a ser ahorita, ¿no? El peor remedio es que se quede como está, porque la verdad de las cosas es que la Secretaría de la Función Pública no ha servido durante los últimos 2 sexenios, y simplemente no hay para dónde hacerse. Lo que se ha generado pues es una suerte de cuatachismos en diferentes instancias, con delegados y con representantes, órganos internos de control, en donde se despachan con la cuchara grande en términos del número de funcionarios, y la cantidad es enorme de gente que está trabajando allí y que simplemente no cumple con las funciones específicas de darle una mayor transparencia al ejercicio del gasto público y a las funciones que tienen. Y yo creo que un organismo desconcentrado, no una comisión, ya tenemos organismos especializados, y fortalecerlos en ese contexto yo creo que sería mucho mejor. Puede ser una procuraduría, puede ser el propio IFAI, puede ser alguna extensión de esta naturaleza, pero que sea desconcentrado, que esté fuera del ámbito del poder del gobierno federal. Eso sería fundamental. Podría estar en la Cámara de Diputados, como en realidad está, ¿no? La Auditoría Mayor. Esa sí funciona. Y lo que necesitarías es, ahora sí, darle un tamaño de a de veras. Es decir, como en Estados Unidos, por ejemplo, la oficina congresional que se dedica a presupuestos es más grande que la Secretaría del Tesoro allá. Pues necesitaríamos aquí una cosa equivalente, un monstruote para que pueda vigilar. Pero entonces vigilaría ya porque está fuera. ¿No? Tenemos un monstruo que no sirve, entonces ¿por qué no hacer un monstruo que sí sirva? ¿Verdad? Específicamente para el PRI es importante que los primeros 100 días de la próxima administración se vean como diferentes, distintos a lo que han sido. Siempre se dice, bueno, el arranque de un gobierno es importante, el arranque en este momento del retorno del PRI después de 12 años de gobiernos panistas requerirá de estas, ahora sí que de estos estilos personales de gobernar, en donde se vea que la cosa es diferente a lo que el PRI de antes
así. Sí, vamos a ver si logran mostrar una cara distinta. A muchos de los discursos que uno oye de los funcionarios que están llegando, a mí me suenan igualito a como los oía yo cuando era joven. Entonces, pues sirve porque me siento rejuvenecido. Sí, Pero fuera de eso, pues a mí parece que sí, la lógica parece estar regresando a lo anterior. Yo confío en que no sea así y que haya el cambio suficiente. Hay también funcionarios más jóvenes con ideas mucho más modernas. Vamos a ver cómo se equilibran, ¿no? En tanto, la expectativa de cambio es muy alta. La gente en general tiene una expectativa muy importante. Más del 50% de la población en México espera que la situación económica, la situación política y la situación de seguridad mejore notablemente y de manera drástica. Si no se cumplen los primeros 100 días, puede haber muchas decepciones. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, sobre un texto que acaba de escribir por una democracia eficaz, algo que en México todavía sigue siendo un reto. Esto es Dinero y Poder. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, presentó hace un par de semanas su más reciente libro titulado Por una democracia eficaz, la radiografía de un sistema político estancado 1977-2012. En él, el ex consejero presidente del IFE analiza por qué la democracia electoral en nuestro país no se ha traducido en gobiernos íntegros y eficaces. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Luis Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está el tu más reciente libro, Por una democracia integral, de 1977, que comenzaron a darse reformas de orden político. Parecería ser que uno tendría que plantear que estas reformas se dieron, es cierto, a cuentagotas y que llegaron hasta un punto final, donde ahora estamos, no sé si sea el final, pero en donde no se crearon los incentivos para hacer de esta democracia una democracia que dé resultados en términos de acuerdo político. Sí ha habido resultados porque ha habido más libertades, hay más contrapesos, hay más pluralismo, y eso es algo positivo de la democracia. Pero no ha habido resultados porque somos un país muy corrupto, incluso más corrupto que hace 15 años. Pero ya hay Comisión Nacional Anticorrupción. Habrá, pero a nivel local la corrupción es mayor que hace apenas una generación. Las tasas de impunidad en general en este país siguen siendo muy altas. El desencanto con los partidos es muy alto. Tenemos un Congreso muy plural, pero muy irresponsable, muy poco profesional. E incluso yo creo que el fenómeno del clientelismo en México, es decir, del intercambio de favores por cargos en el gobierno, por votos a cambio de ciertos favores, se ha multiplicado con la democracia. Y lo que yo argumento en el libro Por una democracia eficaz es básicamente el hecho de que tenemos un sistema electoral que funciona bien, pero el sistema en su conjunto no se ha modificado en lo sustancial. Entonces tú puedes tener alternancia, democracia, la llegada de Fox, la llegada de Calderón, la segunda alternancia en la presidencia, que es la que viene ya en unos días, pero si el sistema no se cambia, los resultados van a ser escasos. Cuando uno habla de democracia eficaz, uno habla de democracia en donde finalmente con una estructura como la que tenemos y hemos tenido desde la alternancia, en donde no hay partidos que tienen mayorías, finalmente se logran acuerdos profundos. En el caso mexicano, los acuerdos han servido para sobrevivir, no para transformar. Los acuerdos se han tomado en el margen por coyunturas y además lo que yo argumento es los acuerdos en materia de las llamadas reformas estructurales, la hacendaria, la fiscal, la laboral que afortunadamente ya pasó, en realidad son una parte del problema. Podemos tener una reforma hacendaria, pero el tema de fondo no es solamente tener más ingresos o tener la inversión privada en petróleo. El tema fundamental es cómo vamos a modificar un sistema que prevalece la impunidad y dos, en donde el principio de legalidad no impera. Esos son los dos temas centrales, cómo construir un país de leyes y cómo mediante esa forma romper la impunidad, que significa simplemente asignar premios y castigos a los políticos por lo que hacen o no hacen. Pero esto tiene que ver con una diferencia sustancial entre lo que se ha avanzado en lo federal y lo que pasa en los gobiernos de los estados, donde parecería en muchos de ellos que estamos todavía en los años 70. Es cierto que a nivel local hay un problema de un rezago político en muchos ámbitos, pero a nivel federal yo simplemente quiero resaltar que el tema de la impunidad, es decir, de no pagar consecuencias por lo que se hace o no se hace, en el ámbito federal, en el gobierno y en el Congreso Federal sigue siendo la norma. Los políticos han aprendido que basta 2 días de periodicazos para salirse con la suya, es decir, para no asumir los costos. Y lo mismo ocurre en el ámbito estatal y local.
Y el segundo, el tema de la legalidad. Reitero, este es el tema central. Macario ha escrito sobre ese tema ampliamente, de que desde el siglo XIX este país ha querido tener un país de leyes, pero una y otra vez las leyes se van negociando por razones políticas, por razones de Estado, y esto no solo incluye a la clase política, incluye a la clase empresarial, incluye a los ciudadanos de este país, incluye a las iglesias, incluye al mundo de los deportes. Medios de comunicación. Medios de comunicación que están más interesados en vivir del Estado que vivir de sus lectores, radioescuchas o televidentes. Entonces, tenemos un sistema impune, tenemos una sociedad con bajos principios por la legalidad y además tenemos un sistema clientelista en donde todo el mundo quiere organizarse corporativamente para poder succionar recursos presupuestales del erario. Ese no ha cambiado con la transición y con la alternancia. Yo coincido contigo, sin duda, en este problema básico que es el Estado de Derecho inexistente en México. Y no existía porque era un régimen autoritario y lo fue pues, prácticamente 200 años, pero no coincido en esta cuestión del estancamiento. Creo que sí hay un cambio muy relevante en el periodo que tú analizas y es a partir de 97. Yo diría no porque alguien en particular tenga la voluntad de que cambie, sino porque estructuralmente sí nos hemos movido y a nivel federal, aunque la impunidad pues sigue existiendo, creo que se ha ido reduciendo en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia funciona y ha frenado decisiones del presidente o del jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí hay un enfrentamiento entre Congreso y presidente y creo que ahí está el germen de este Estado de Derecho que en algún momento vamos a lograr. Yo coincidiría contigo en que hoy no lo tenemos, pero creo que sí hay un avance de 97 para acá y por eso esto de un sistema político estancado no me gusta. Las palabras a veces no hay suficientes palabras en el idioma para reflejar exactamente lo que uno quisiera decir, pero básicamente lo que yo trato de decir es que a pesar de los avances que ha habido, la reforma del sistema la reforma judicial de 1994, el gobierno dividido en 97, bueno, no fue una reforma, fue un hecho político. Y otras reformas que se han hecho sí son avances, pero visto a nivel macro, cuando uno ve el fenómeno de la impunidad en general políticamente hablando, cuando uno ve los bajos niveles de legalidad de la sociedad y del gobierno, cuando uno ve el tema de la rendición de cuentas escasa más a nivel local que a nivel federal, cuando uno ve que el Estado sigue siendo fiscalmente pobre igual que hace 40 años, una manera de escribirlo es que ha habido más avances en materia de acceso al poder público que en materia de la transformación estructural del sistema. Por eso se usa esta palabra estancado, aunque sería un sistema político que camina lentamente. Y cuando camina lentamente, entonces, esta democracia produce gobiernos deficientes. Y reitero, no es que estemos al borde del colapso, no, ha habido avances, pero el hecho es que tú no vas a poder detonar un círculo virtuoso en donde los gobiernos de origen democrático funcionen mejor mientras tengas estos problemas estructurales. Luis Carlos, hace muchísimo tiempo que en México no se vivía un momentum de avidez por México a nivel internacional. De alguna manera, con lo que señalas, es un poco contradictorio con lo que están viendo diferentes inversionistas extranjeros a nivel internacional que pues ven en México una capacidad de crecimiento importante hacia adelante. Es un poco como si dijeran, pues sí, la democracia no funciona y las instituciones no, pero nos interesa mucho ese mercado y queremos estar presentes los siguientes 20 años. ¿Qué decirles a estos inversionistas extranjeros? ¿Qué historia contarles? ¿Y por dónde empezar a desmadejar esto para decir, vamos a crear un país en donde sí, poco a poco se van a ir respetando las leyes o lo tenemos que hacer de guamazo, a rajatabla? Primero, México va a tener probablemente un periodo de boom económico y podemos tener boom económico siendo un país corrupto con un Estado de Derecho frágil. Lo ha tenido la India, lo ha tenido Brasil. China. El gran problema es que cuando la moda pasa, te quedas otra vez como a la mañana siguiente de la parranda, solo. Te quedas con tus mismos problemas, crudo, y entonces eres dependiente de ciclos. Yo creo que si México tuviera un Estado de Derecho más sólido, menos niveles de impunidad, más certeza y más seguridad, sería un sistema político que daría más estabilidad a las modas y seríamos menos dependientes. Entonces podemos tener boom económico sin cambiar. Pero lo que te genera este boom económico es el confort, y eso es una tentación, porque al igual que los ingresos del petróleo, que te hacen patear la pelota porque tienes mucho dinero para repartir, a la este boom venezolana económica puede generar el incentivo perverso de decir, bueno, ¿y para qué le metemos más lana a la justicia? ¿Para qué cambiamos la corrupción? Si los inversionistas no les interesa mucho eso, y efectivamente,
como los amantes que se van una noche con quien sea. No importa mucho los principios que guían eso, lo importante es la oportunidad. Y entonces ese es el gran problema que tenemos. Puesto de otra manera, yo creo que hay una oportunidad para cambiar estructuralmente el sistema político mexicano, pero creo que la tentación del confort lo hace difícil. Luis Carlos, las primeras palabras del texto que pues acabas de publicar, dice un anónimo que dice: el PRI no era el dinosaurio, sino el cuidador de la jaula de dinosaurios. Pues te tengo una noticia: el 1 de diciembre los cuidadores regresan. Esta situación de retorno del PRI a la presidencia de la República, las figuras que en términos generacionales, salvo la figura del presidente electo Enrique Peña Nieto, que es, digamos, de nueva generación, el resto, si los ves así, incluso muchos de ellos que algunos ocuparán cargos de alto nivel, son los mismos de antes, de los que cuidaban dinosaurios, y algunos dinosaurios ahí mismos. Esta propuesta, hace un momento discutíamos sobre la concentración del poder en la Secretaría de Gobernación, que es el nuevo planteamiento. Entendemos que ir para atrás pues, es bastante difícil, es imposible en un concepto de gobiernos democráticos con apertura, pero esto es un retorno de una u otra forma a un modelo priista funcional en un modelo democrático. Yo lo que argumento es que no hay un modelo priista, hay un modelo clientelista que prevalece. Que se aplica a cualquier partido. Que se aplica a todo y que las izquierdas lo han aplicado igual que lo hacía el PRI. Y hay un modelo corrupto que incluye a todos los partidos, se incluye al sector empresarial y hay un problema de legalidad que incluye a todos los mexicanos. Entonces, esta idea del modelo priista a mí no me parece correcta. Por eso digo, realmente lo que pasaba con el PRI es que tenía a los dinosaurios que somos todos un poco en orden por el sistema vertical y que cuando tú abres la democracia estos dinosaurios salen y entonces la sed clientelista se empieza a apoderar de muchos grupos urbanos de partidos de izquierda, derecha, centro y entonces se te multiplica el problema. ¿Regresa el PRI? ¿Va a poder meter a todos los dinosaurios a la jaula? No, claro que no, porque estamos en un sistema fragmentado en términos de acceso al poder público. Entonces, ¿volveremos al tema de corrupción? No, porque la corrupción nunca se ha ido. Lo que estoy tratando de argumentar es que la alternancia ha tenido poco impacto sobre las variables sistémicas. En todo caso, el regreso del PRI puede generar más eficacia en el proceso de toma de decisiones. Punto. Puede generar un estilo de querer volver a cooptar a los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación están cooptados por muchos gobiernos porque le dan mucho dinero. Esto no es un asunto del PRI, esto lo están haciendo todos los gobernadores de todos los partidos. Así es que, en todo caso, hay una cierta cultura, un modus operandi, cierta fascinación con el poder político que a lo mejor se vuelve a vivir, pero creo que será muy bajo el impacto del regreso del PRI sobre un problema que no ha cambiado en México. Pero terminas el libro ofreciendo soluciones, cómo transformar a los dinosaurios o cómo inventar nuevas jaulas. ¿Qué es lo que sugieres? ¿Qué es lo que crees que deberíamos hacer? Yo no sugiero algo que nadie haya dicho realmente en ese sentido, es anticlimático, pero creo que es muy certero, es volver a poner el dedo sobre la llaga de que mientras no tengamos un país de leyes y una cultura de legalidad, cualquier esfuerzo por construir más atracción para la inversión o construir un sistema electoral más equitativo va a tener un techo donde se va a topar. Construir un país de leyes no va a poder ser de la noche a la mañana, sería la transformación más importante del siglo XXI y yo ahí sugiero una idea de islas de legalidad porque como no puedes tú ir a rajatabla que todos ahora sí cumplan la ley, es ingenuo pensarlo, yo sugiero una idea de islas de legalidad que vayan evolucionando como en biología hasta generar un efecto de demostración en donde todo el mundo se dé cuenta que si todo el mundo entrara al mundo de la legalidad, legalizar la política, todo el mundo nos iría mejor. 2, hablo del tema del Estado fiscalmente pobre, pero no con un enfoque de tener más dinero. Creo que el gran problema de la rendición de cuentas escasa en México se refiere a que quien no paga exige poco. Y entonces yo lo que creo es que hay que hacer que todos los que son electores sean causantes, como un asunto de responsabilidad política y de exigencia ciudadana. La tercera idea, platico varias soluciones para el tema de eficacia en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente hablo sobre el tema de asuntos electorales. Lo electoral es lo menos importante. Es a lo que más tiempo le hemos dedicado en los últimos 30 años, pero es lo menos relevante para transformar el sistema político mexicano. Sin embargo, es la llave de entrada al proceso de toma de decisiones.
y donde probablemente habría que cambiar lo menos, porque al final de cuentas están ahí las instituciones. Digo, después de lo que hemos visto en términos de procesos electorales y días de elección recientemente en países muy desarrollados, inclusive Estados Unidos, a la hora que nos comparamos, vemos un país fuerte institucionalmente, al menos en ciertos aspectos, pero débil precisamente en otros que pues dan la idea de que poco vamos a poder avanzar si no cambiamos las cosas de fondo, no las cosméticas, no lo que ya le hicimos durante 20 años con sangre, sudor y lágrimas de muchísimos mexicanos. Por supuesto. En suma, este libro Por una democracia eficaz, además de ser un libro breve y que es breve porque quiere invitar a la lectura, hace una reflexión y cuestiona a los enamorados de la alternancia que nos dijeron hace 12 años que ya teníamos la llave del paraíso porque llegaran unos y se iban otros. Eso es una falsedad y es una ingenuidad haberlo dicho. El cambio político no depende tanto de personas, sino de estructuras, y esas han cambiado poco. Habría que haber desmontado todo un sistema y nadie lo quiere hacer, parece. Fox fue sumamente complaciente, sumamente ingenuo y pensó que él era el cambio y que su llegada a la presidencia era la meta del cambio político y se equivocó profundamente. No, y ahora ya dentro de poco saca su tarjeta del PRI, pero ese es otro problema. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Bueno, pues aquí está Por una democracia eficaz. Aguilar, editores, muchas felicidades por este texto. Gracias por Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía de la zona euro entró oficialmente en recesión por segunda vez en 3 años. Fue arrastrada por los números rojos de España, Italia y Grecia, que intentan cumplir con la política de austeridad dictada desde Bruselas. La primera estimación de la Eurostat, de la Oficina de Estadísticas Europea, señala que durante el tercer trimestre del año, el PIB de la zona euro cayó 0.1%. Europa hundida verdaderamente en medidas de rescate que finalmente no le permiten crecer, no le van a permitir crecer durante mucho tiempo. Los Estados Unidos, por otro lado, pues ya con señales más positivas con respecto a un acuerdo fiscal entre los republicanos y los demócratas, que ya revivieron los mercados. Macario no le cree a nadie, pero bueno, eso no es noticia. Pero lo cierto es que el problema europeo se va a agudizar en la medida en que, pues si bien puedan empezar a sanear sus finanzas, el asunto del crecimiento no se da y la presión social aumenta cada día más, Ernesto. Es un problema serio, Ezra, en países como los que se menciona aquí en la entrada, España, Grecia, Italia, Portugal. La caída no es solamente la que están experimentando este año, llevan acumulado desde el 2009 a la fecha caídas que fluctúan entre el 15 y el 25%, acumulado, que es una barbaridad, es haber perdido una cuarta parte de tu economía en solamente 4 años. Pero la imposibilidad de crecer a tasas superiores una vez que hiciste el ajuste, que es lo que nos pasaba en México, una vez que teníamos una gran crisis, se ajustaban los indicadores macroeconómicos y nos daba cierto aire para poder crecer en el 76, 81, 87 y 95. Al contrario de nosotros, ellos tienen un proceso de ajuste lentísimo porque sus desequilibrios son enormes, acumulados durante 15 años de manera consecutiva. La política no se dicta desde Bruselas, se dicta desde Berlín. Y los alemanes los tienen agarrados del pescuezo y dicen, literalmente, no se muevan de este ajuste fiscal porque las consecuencias pueden ser terribles para ustedes antes que nadie, pero para Europa en su conjunto. Y yo comparto la idea de que primero tienen que hacer el ajuste para poder aspirar a esta dinámica de crecimiento. Y el otro aspecto es la parte social. Hay una resistencia brutal para que estos ajustes que están haciendo en la parte fiscal de sus gobiernos, en la parte de pago de deudas privadas, sean permanentes. Hacia adelante la sociedad está cansada de desempleo, los españoles tienen una tasa cercana al 24%, más de 50% entre jóvenes menores de 30 años, lo cual difícilmente vas a poder sostener durante un periodo pues, importante hacia adelante. Y yo creo que el tercer factor, que es el que todavía no les cae el 20 a los europeos, tiene que ver con sus sueldos y salarios. Los únicos que no han aumentado durante los últimos 12 años en términos de sueldos y salarios son los alemanes. El resto de los países está 40% por arriba del nivel que tienen hoy los alemanes. Así jamás se van a poder ajustar. Eso es un problema muy serio. Si tú quieres ser competitivo en este mundo hacia adelante, pues una de dos, o aumenta tu productividad bestialmente. No creo que ni España, ni Portugal, ni Grecia, ni Italia aumenten su productividad en 30% en los siguientes 2 o 3 años. O bajas tus salarios, y se niegan consistentemente a hacerlo.
Yo creo que está clarito, ¿no? El problema. O sea, es que estamos sufriendo por cosas que ni son nuestras. Esto de que se hunde la economía europea, cayó 0.1%, eso es cero, eso es estancamiento, no se hundió nada. Hay 25% de desempleo en España o 50% de desempleo entre jóvenes, pues sí, mano, quítales el seguro de desempleo y vas a ver cómo se te acaba el desempleo de un día para el otro. Y creas Pero subempleo. no, bueno, pero si le estás dando 800 euros a una persona en Europa ahorita por no hacer nada, ¿por qué trabajaría? Es decir, ¿por qué alguien va a buscar un empleo si sin hacer nada recibes 800 euros? Ese es el problema que tenemos, lo que acaba de decir Ernesto. Tienen un salario demasiado alto en buena parte de Europa que no tiene un respaldo en producción, que lo fueron acumulando durante un tiempo porque eso se les ocurrió a los gobiernos, que era una buena idea, les vendía para los votos. Para reelegirse. Y lo estaban pagando con deuda. Bueno, pues la solución es muy sencilla. Cuando uno gasta de más, tiene que reducir sus gastos, pagar lo que debe y entonces empieza el crecimiento. Entonces, ¿por qué se han tardado tantos años en resolver los europeos su problema? Porque no lo quieren aceptar. Esa es toda la dificultad. España, desde 2009, sabía que iba a pasar. El señor Zapatero no hizo nada. El señor Rajoy, cuando entra, también se hizo tarugo durante un rato, hasta que no hubo más remedio que reconocer que tenían que rescatar a los bancos. Si lo hubieran hecho en 2009 y en 2009 hubieran aplicado las medidas de ajuste, hoy estaría su problema resuelto. Pero lo quieren posponer a ver si solito se resuelve, porque no quieren perder las elecciones. Ese es todo el problema. Entonces yo no le veo mayor dificultad. Sigo, podemos sufrir por los europeos, pero otra vez nosotros en los años 80 hicimos un esfuerzo mucho mayor que este, y México salió adelante. Ellos podrían hacerlo si quieren trabajar. Bueno, si no quieren trabajar, pues no se puede hacer nada más. aquí el problema es que para una sociedad con capacidad económica, con organización social, organización sindical, con alto nivel, no estás o sea, comparar el modelo latinoamericano o los problemas de América Latina con inflación frente al modelo europeo son realidades totalmente diferentes. Aquí a una persona que de una o de otra forma había adquirido un alto nivel de vida o un nivel de vida medio, lo que le estás diciendo es abiertamente, pues este nivel de vida de los europeos como tales no existe y tienes que olvidarte de ello, y es algo que no están dispuestos muchos a aceptar. Hoy le están pidiendo a Grecia para que le den el segundo o el tercer tramo de la ayuda, pues ya prácticamente que dejen de comer, ¿no? Prácticamente, y a partir de esto, pues que empiece a pagar. Y viene esta reacción muy clara diciendo, bueno, pues hasta dónde es posible generar un modelo de austeridad que en algún momento permita volver a políticas de crecimiento. Y bueno, yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Alemania empieza ya con una dinámica, todavía va a tener estancamiento este año, no hay ninguna duda, pero dado lo que sí ha hecho Alemania, que es además el pulmón de crecimiento de Europa en su conjunto, muy probablemente en el 2013 ya está teniendo una tasa de crecimiento cercana al 1%, que no está del todo mal, y de 2,5% hacia adelante. Ahí eso les va a constituir al menos un respiro al resto de la sociedad europea, no cabe la menor duda. Yo creo que el problema más fuerte hoy en Europa no es ninguno de los 4 chiquitos que están a punto de explotar y Alemania no. El problema más importante es Francia. Francia tiene un peso relativo en Europa y va derechito al desastre precisamente por no reconocer que tiene ayer un problema. Moody's ya le degradó, lo degradó, pero sí, crediticia. pero el problema es serio en Francia porque tiene una deuda más grande que la de Italia, tiene un sector público más grande que cualquier otro país de Europa y tampoco quieren reducir nada. No solo no quieren reducirlo, sino que su nuevo presidente llegó con la brillante idea de que la mejor forma para resolver esto es subirle impuestos a los más ricos, lo cual no está mal, no es mala idea, pero son re poquitos los muy ricos. Entonces, con lo que les recaudes, por mucho que les cobres, no te alcanza. Y eso no va a resolver el problema, pero vende bien. Es decir, la gente quiere oír eso. Liz, mira, yo le voy a cobrar impuestos a Slim. Órale, cóbraselos, güey. ¿Cuánto va a dar? Pues no alcanza, mano, no alcanza con eso. Pero a todos nos suena bonito y votas por el señor. Eso es lo que hizo el señor Hollande en Francia y no va a resolver el problema. Vamos a seguir teniendo dificultades. Y en el fondo el asunto es relativamente sencillo. De veras, nada más tienen que trabajar. Yo sé que ya se les olvidó cómo se hace eso, pero no es mala idea. Ahora, el problema también radica en que estás hablando de un concepto de una unión, primero monetaria, y una unión que ahora la quieres hacer fiscal como tal. Y en ese sentido, tus diferencias en términos de desarrollo económico y de cobro de impuestos te ponen en riesgo la posibilidad de mantener este concepto de unidad monetaria. Sí, ¿no? ahí la cosa es el balance tradicional de costos y de beneficios.
¿cuánto le cuesta a Europa disolver la unión que llevan trabajando Claro. durante los últimos 3 años? Vis a vis el beneficio de quitar a los que se portan mal. Por el momento los costos siguen siendo muy altos de disolver eso, porque no es solamente el impacto que pueda tener sobre el país que sacan por mal portado, Grecia o España o el que quieran, es el impacto que hay sobre el resto de las economías en términos de la confianza que se le tiene, por ejemplo, al euro. Cuando Grecia entró verdaderamente en septiembre de 2011 en el problema en el que estuvo, se salió el 75% de sus ahorros. No se fue a Berlín o no se fue a depositar en euros a Francia, se fue a Treasury Bills en los Estados Unidos, porque eso es lo que encontraron como seguridad. Y el solo hecho de avisarle a los mercados, hay la posibilidad de que esto reviente, va a hacer que la demanda por euros se vaya al piso y se incremente la de los otros, haciendo quebrar a muchos más países, subiendo las tasas de interés de aquellos países, inclusive que se han portado bien, los del norte de Europa en su conjunto. Todavía el costo es muy superior de deshacer la Unión Europea, y lo peor del caso es que instrumentar verdaderamente esta unión fiscal hacia adelante no está fácil. No está fácil de ninguna manera. Todo el problema de la unión fiscal, sobre todo en el sur de Europa, es la evasión fiscal. Ya hablábamos hace ratito de cómo el Estado de Derecho en México no existe. Bueno, tampoco existe muy claramente en Italia ni en Grecia, y la gente abusa y luego quiere que los otros paguen, pero entonces tampoco se puede, ¿no? Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el caso mexicano, en donde las cifras son bastante positivas, al menos frente al resto del mundo. Esto es Dinero y Poder. Durante el tercer trimestre del año, la economía mexicana creció 3.3% con respecto al mismo periodo de 2011, si se compara con el reporte de los trimestres previos de 2012. La tasa reportada representa su nivel más bajo, pues en el segundo trimestre el PIB creció 4.4% y en el primero 4.9%. Por su parte, el indicador global de actividad económica, el IGAE, creció 1.3% durante septiembre. Este indicador disminuyó 0.02% con cifras desestacionalizadas durante el noveno mes del año respecto al nivel del mes anterior. Pues sí, se disminuye, pero la verdad es que frente a lo que está sucediendo en el resto del continente americano, ya no decimos Europa, porque Macaro dice que Europa no existe, y los propios Estados Unidos, pues es la primera vez que estamos en esto. Hace unos años, cuando veíamos los índices de crecimiento, México aparecía siempre abajo del promedio de América Latina, por supuesto abajo del promedio europeo, el no crecimiento, y ahora de repente empezamos a tener crecimientos del 3 y del 4, que son los que habíamos tenido en algún momento, y son los crecimientos buenos pero no suficientes para nuestro país. No, queda claro, es uno de los secretos mejor guardados. Llevamos 14 trimestres consecutivos creciendo arriba del 3, llevábamos 13 creciendo arriba del 4, desafortunadamente se bajó un poquito. No nos podemos aislar de lo que pasa en Estados Unidos, específicamente por el proceso de desaceleración. No está mal crecer a estas tasas, seguimos siendo pues, el país de América Latina que más contribuye en términos del peso relativo de toda América Latina, y sin duda alguna esto justifica en parte este interés que hay por México, esta avidez por invertir en nuestro país hacia adelante. Yo te diría, coincido contigo, crecer al 4 o al 3 sigue siendo insuficiente para generar 1.2 millones de empleos formales, que es la presión demográfica que tenemos, pero sin duda alguna es una muy buena tasa, sobre todo porque no hemos perdido la estabilidad macroeconómica, no se deriva de políticas fiscales expansivas, se deriva fundamentalmente de lo que se ha invertido en este país, del momentum de crecimiento que estamos teniendo en términos de las exportaciones, pero también de un mercado interno que empiece a reaccionar de manera muy importante. Esta crisis de 2009 que tuvimos, y como bien lo dices, de 136 países que reportan datos al Fondo Monetario Internacional, fuimos el 122 en la caída del 2009. Ahora estamos en la parte más alta de crecimiento en la tabla en economías emergentes. Ya hasta inventaron un nuevo grupo de países que se llama MIST, en donde están México, Indonesia, Turquía y Corea del Sur, porque los BRICS ya nos están dando en términos de su aportación general al crecimiento económico. Estamos ahí, la cosa es cómo aprovechar para dar el brinco del 4 o del 3 al 6%. Durante la última década, los que crecieron fueron los países que le vendían a China. China logra entrar al mercado estadounidense mejor que México a partir de 2001.
En 2001 hay un cambio en la forma de mover la producción en el mundo. China entró a la Organización Mundial de Comercio. En ese año nos gana el mercado estadounidense y el jalón que da China pues arrastra a un buen número de países en África, en Asia y en América del Sur. Brasil y Argentina. Por ejemplo. Y Perú. Perú también. Todos ellos crecen en buena medida vendiéndole a China, pero China tiene dificultades en los últimos años. China tiene que mover su sistema de crecimiento del que tiene hoy basado en inversión a un sistema basado en consumo. El periodo de ajuste para esto no va a ser menor. En el caso de Japón y Corea, que hicieron el mismo proceso en décadas previas, este proceso tarda 20 años, o sea, no es una cosa que es para mañana. Y durante ese lapso el crecimiento se reduce, no va a ser un crecimiento bajo, China va a seguir creciendo, es una economía muy grande, pero estamos hablando de que crezca 4%, 5% al año en lugar del 12%. Y con 4 o 5%, pues ya no le compra a Brasil y a Argentina a la velocidad que compraba, y esa es la razón por la cual este año ellos están sufriendo muchísimo, mientras a nosotros nos empieza a ir bien, porque le vendemos a Estados Unidos, que en mi opinión va a ser el país que va a marcar el crecimiento mundial en los próximos años, a pesar de que todo el mundo piensa que Estados Unidos está en una circunstancia muy grave, yo no lo veo así. Creo que los números fiscales de Estados Unidos están ya en proceso de resolverse, van a ir pateando el asunto del precipicio fiscal un rato, pero se va reduciendo ya el tamaño del problema y creo que vamos a empezar a notar algunas cosas que no hemos visto. La gran transformación productiva en manufacturas en Estados Unidos, la revolución energética que está en proceso, las necesidades que va a tener Estados Unidos de servicios, especialmente en salud y en educación, en donde van a necesitar un montón de mano de obra que no tienen y que aquí nosotros tenemos disponible. Por eso el 1.200.000 empleos que hay que crear en México, no hay que preocuparse tanto, hay que ver los que se crean allá. Allá están necesitando 300 o 400.000 ingenieros al año que no tienen y están necesitando 800.000 enfermeros o enfermeras que no tienen. Entonces los de aquí de México que quieran irse para allá es cosa de mascotearle tantito al inglés, conseguir el papel y hay empleo garantizado de aquel lado. El problema es conseguir ese papel. Por eso Bueno, hay es que estudiar, hermanos, como los europeos quieren vivir sin trabajar, estos quieren conseguir trabajo. Bueno, pero aquí el sin problema también, título, mano. por eso es tan obvio el planteamiento de Obama de tratar de entrarle a una reforma migratoria en este momento, serio? porque lo que requieren es precisamente un mecanismo ordenado de migración para poder también pues contar con los recursos humanos necesarios para una economía en crecimiento. Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí hay un espacio, pero efectivamente, como dice Ernesto, hay que empezar a encontrar mecanismos institucionales que lo faciliten, ¿no? Hay un elemento adicional, además de los tres que hemos mencionado. Evidentemente tenemos la cercanía con Estados Unidos y la penetración de su mercado. 2, tenemos un mercado interno fuerte. 3, tenemos estabilidad macroeconómica. Pero hay un elemento que no hemos explotado todavía en su intensidad para alcanzar una dinámica de crecimiento más importante, que es sector financiero. Nuestro sector financiero nos han venido diciendo durante décadas que está sano, que está fuerte y simplemente no lo vemos vertido en financiamiento para empresas y en financiamiento para el crecimiento. Déjame decirte cuál es la cartera vencida hoy de los 3 bancos principales de China. 46% en promedio. Por eso les urge privatizarlos para meterlos en cintura. Ellos no van a poder cambiar su modelo de crecimiento, como menciona Macario, para decir de volcado a la exportación a volcado al mercado interno, si tienen 3 bancos con 40% de cartera vencida. Y los otros peor, nomás que esos como son más chiquitos nadie los pela, pero nosotros no tenemos ese problema, ya lo tuvimos en 95, ya lo corregimos, ahora sí ya con un ahorro de 70% del Producto Interno Bruto de los mexicanos, nos merecemos crédito que vaya más allá del 30%. El problema, yo tiene toda la razón Ernesto, pero el problema con el sistema financiero mexicano que está, para comparar, a nivel de África, es decir, prácticamente cualquier país latinoamericano está por arriba de México en el desarrollo del sistema financiero medido como crédito en porcentaje del PIB. Nosotros tenemos un nivel deplorable y la razón, la causa de que no haya créditos es la que platicábamos con Ugalde hace un momento. No hay ley, mano. Si tú en México se te ocurre prestarle a alguien dinero, solo con un milagro de la Virgen de Guadalupe te van a pagar. Si no te pagan y vas y armas pleito, te vas a pasar el resto de tu vida en tribunales para financiar la vida de los abogados, mano. Entonces, mientras no haya leyes, no va a haber sistema financiero. No tiene que ver ni con el mecanismo interno de los bancos, ni que sean mexicanos, extranjeros o del gobierno. Es que no hay ley en este país y sin ley, ¿por qué prestarías, mano? ¿No?
uno de los... Para hacer negocio. No, ¿qué negocio? Si no te pagan nunca, ¿cuál negocio? No, pero Bueno, ya tienes ahora, por ejemplo, aparecen los indicadores de ganancia de los bancos. Los bancos, así como Pues funcionan... con pura comisión. Ganan de comisiones y porque ganan en serio no pueden cantidades prestar. importantes, Pero así no, ese no es un sistema financiero. Así Bueno, es cierto. con Eso debido es respeto, cierto. Está bien, venden servicios. Bueno, Finalmente los cobran con lo que comisiones. requieres es cambiar esa condición, Sí. establecer, es cierto, mecanismos de Estado de Derecho y al mismo tiempo pues, poder generar que este país de moda, México, se convierta en un país De que crecimiento. al cual la inversión pueda mantenerse por mucho tiempo más y no solamente durante el periodo de moda. Con eso alcanzamos lo que decía Ernesto, pasar del 4% de crecimiento anual al 6% o más, con un sistema financiero que funcione, si hay leyes en este país. Entonces, sí es negocio cumplir la ley, por más que la hagamos todos. Y además con una característica, de manera sostenida, porque sí hemos crecido al 6% durante los últimos 30 años, 2 años, y lo que necesitamos es crecer de manera sostenida al 6% para generar un proceso de infraestructura y de derrama generalizado. No hay nada más que nos pueda incentivar el mercado interno que crecer de manera sostenida. Y al mismo tiempo lo que vas a generar es un momentum para batir la inseguridad. Neto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en 11TV México todos los martes, Dinero y Poder. Recuerde, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.